Sobresale en la línea media de la cara. Eso es importante porque es la ubicación espacial. Entonces dice que sobresale en la línea media de la cara. Entre la frente, mire, línea media de mi cara. Si yo a ustedes en algún momento les pregunto, ¿cuál es la ubicación de la nariz? No me pueden decir en la mitad de la cara. ¿Sí? No. Es línea media de la cara. No van a empezar así por allá debajo, de al lado del menor, nada de esas cosas. Claro, hasta ahí. Entre la frente y el labio superior. Tanto la nariz como las fosas nasales, chicos, forman junto con la boca, que hubo una persona que lo leyó por acá, la primera parte del tracto respiratorio superior. Y además a esto, la nariz es la que aloja el sistema del olfato. ¿Sí? Ella aloja el sistema del olfato. ¿Cómo funciona esto? Recuerden que cuando las personas tuvieron COVID, uno de los síntomas era pérdida del olfato. ¿Que la pérdida del olfato tiene qué nombre? ¿Cómo se le dice a la pérdida del olfato? Usted no puede decir, usted va al médico y usted como no es de la salud, entonces usted dice, no doctor, ya a mí se me perdió el olfato. ¿Sí? Ah, bueno, su merced perdió el olfato. Muy bien. Pero, si usted en términos médicos, porque estamos incluidos en esto, tenemos que hablar, ¿cómo se dice? ¿No buscaron eso? Ah, eso sí no lo buscan. Pero vaya miren TikToks, vaya miren otra cosa y ahí sí aparece. ¿Sí o no? Chicos, cuando nosotros tenemos, eso lo dejo de tarea, igual es una palabra que empieza por A y termina en A. Entonces para que lo traigan y lo averigüen. ¿Sí? Entonces, yo les digo, posición de la nariz, entonces ustedes me tienen que mencionar que se encuentra en la línea media de la cara, entre la frente y si divido en tres fragmentos mi rostro, 1, 2, 3, estaría en la línea media del segundo fragmento. ¿Está claro? Si hago una división igual, está en la línea media todo el tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso cuando ustedes se mandan a hacer esas bellas cirugías de rino estéticas, lo que le cambia a usted es la expresión de sus ojos y la expresión de su boca. Porque o la punta nasal sube y esta parte del vestíbulo de acá le da una mejor proyección, y cuando se hacen las osteotomías laterales y se sube el dorso, cambia la expresión de los ojos. Por eso tienen que ir donde un buen otorrino que los opere, los que se quieran mandar, operar la nariz. Porque si se la dejan un poquito torcida, eso se les va a notar. Si queda lateralizada para la derecha o para la izquierda, se les va a notar. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Claros hasta ahí? Bueno, esta es una visión lateral. Decimos que la nariz tiene un vértice y un, ¿qué le llaman por allí? ¿Una qué? Una raíz y un vértice. Dice que tiene huesos propios, ¿sí? Entonces tiene una pirámide ósea. Entonces vamos a ver cuál es la pirámide ósea. Ustedes se la pueden tocar acá arriba. Esta es pirámide ósea, la que baja hasta acá. Ustedes se están dando cuenta donde me estoy tocando, hasta acá. Esta parte de acá son los huesos que ustedes tienen acá. ¿Sí? Por aquí se hacen las osteotomías en la nariz. Entonces decimos que tenemos este que es el hueso frontal. Tenemos los huesos nasales o huesos propios de la nariz que ustedes los estaban leyendo por ahí. ¿Sí están claros? Son estos. Uno a cada lado. ¿Sí? Y bajan hasta acá donde sentimos la parte ósea. ¿Sí ven? Casi hasta donde empieza ¿qué?
Ustedes todos me leyeron la anatomía de la nariz por fuera. Me mencionaron ciertas partes. No. Ustedes se tocan la nariz acá. ¿Sí? Sí. Muy desquedadas. Muy bien, que esos son huesos que quedan. Estamos hablando de los huesos propios de la nariz, que son estos. Yo solamente les estoy hablando de esta parte de acá. ¿Sí? Les estoy diciendo, muy bien, ¿hasta dónde? Hasta los cartílagos alares llegan acá. Entonces, de acá dentro del cartílago alar se hace la osteotomía hacia arriba, ¿está claro? Entonces tenemos los huesos nasales o huesos propios, que son este, y la apófisis frontal del maxilar, que es este pedacito de acá. ¿Sí? Todo esto coge y se pasa a un cincel así y se aprieta. Si usted tiene la nariz así, ellos cogen, lo apretan y la nariz sube un poquito, ¿sí? Porque se hacen las osteotomías aquí y aquí. Entonces se cierra un poquito para que su nariz quede más perfilada y más derechita, ¿sí? Entonces se cierra aquí. Cuando se suben las osteotomías, la punta nasal se sube un poquito, entonces se cierra más acá y no quedan así como... ¿se han visto las personas de otros países que son de clima frío? Ellos tienen una nariz más amplia, ¿sí? Y unos márgenes más amplios de las alas nasales, porque necesitan calentar más aire, por eso son más amplios. Las personas de tierra caliente tienen una nariz más perfiladita y más delgadita porque no necesitan calentar tanto el aire, porque el aire viene caliente, pero solamente se termina de calentar cuando pasa por el proceso de ¿qué leyeron ustedes? Ahí lo tenían, no me digan no porque ahí lo tenían. ¿Sí? Entonces, vamos con hueso frontal, hueso nasal y apófisis frontal del maxilar. ¿Y este es el qué? ¿Estos huesos qué es lo que forman? ¿El qué? Huesos. Chicos, apúntense y miren ahí quién dice. ¿La qué? Muy bien, sí pueden decirlo, ¿no? La raíz, que es la unión entre el frontal y los huesos propios de la nariz, ¿sí? Ustedes lo leyeron, todos lo leyeron. No pueden decir que no leyeron eso. Seguimos con las válvulas cartilaginosas. ¿Listo? Entonces tenemos apófisis lateral de los cartílagos del tabique nasal. Si uno se viene a tocar aquí, siente esta parte blandita. Donde termina, chicos, donde termina la parte ósea. Ustedes se tocan acá y se sienten. ¿Sí? Estos son estos pedacitos de acá. Tienen el cartílago del tabique nasal, que es el que va en medio de estos dos cartílagos, ¿sí? Que va acá. En este caso sería así, si ella tiene acá, a mi mano es el cartílago nasal, necesito sus manos. Y ella está armando la nariz acá. ¿Sí lo están viendo acá? Este cartílago del cual les estoy hablando es, quieta ahí, cartílago del tabique, ¿sí? El que va en medio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Acá la están mirando de frente a la nariz. Acá la están mirando de lado. Y aquí irían las fosas nasales, o sea, los huequitos. ¿Sí estamos? Entonces, acá tenemos una ala, acá tenemos el cartílago septal o cuadrangular, y acá tenemos la otra ala. ¿Claros hasta ahí? ¿Cómo queda toda la anatomía? Tenemos el cartílago alar menor. ¿Ese dónde queda? Aquí, detrás de la línea. Aquí. Usted se toca acá y usted siente que algo se empuja hacia allá. Y tenemos el otro cartílago, ¿sí? Que es el nasal accesorio, que es uno chiquitico acá. Pero los que han entrado a Rino Estética se han dado cuenta que cuando empiezan a disecar acá, las alas nasales aparecen unos peditos de cartílago acá y uno más abajo. Porque entran con las tijeras de Steven, disecan, después tienen una tijera de Vanna para terminar de disecar al lado y lado cuando están haciendo la estética, y ahí se van a dar cuenta cómo están formados los cartílagos. O sea, a lo que me refiero, van a ver este cartílago chiquitico y este otro cartílago. Cuando usted entra, diseca y va a ver el pilar de los cartílagos estos grandes. Que estos se van a dar cuenta cuando hagan la técnica o vean la técnica de rinoplastia, por lo general se dejan a 0.7 milímetros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esta ala quede más cortica, y cuando se hagan las osteotomías y suban las osteotomías del paciente,
pues quede más finita y se vea más bonito la punta en este lado. No se va a ver ancho, sino se va a ver angosto, ¿sí? Eso se llama perfilación de la punta nasal. Entonces tenemos los cartílagos alares mayores, ¿sí? Que son estos, y el pilar medial, que es esta cosita que tocan ustedes acá. Tóquense su nariz, no necesitan tocarle a su compañero. La cogen acá y se la mueven para el lado y lado, ¿sí? Esa que se mueve para el lado y lado se llama pilar medial. ¿Claros hasta ahí? Hablamos del cartílago del tabique nasal. Este es el que queda aquí abajo en la espina, ¿sí? Usted se toca acá y lo va a sentir. Una cosita que se mueve acá porque el donde se encierra. ¿Claros hasta ahí? ¿O no? Y tenemos la espina nasal anterior del maxilar, que esta espina nasal es esta parte de acá, es lo que usted toca acá. ¿Sí? Usted se toca y aquí es donde está la inserción. ¿Sí siente? Este pedacito que usted toca acá cuando sube su dedo es este que se ve acá. Miren acá. Es este pedacito de acá. ¿Sí? Es la escalonada que usted siente acá. Cuando usted estudia anatomía, estudie sobre usted, verá qué cosas que no se le van a olvidar. Tenemos también el tejido adiposo, que es como la grasita que se encuentra sobre nuestras alas nasales. ¿Sí? Así lo van a encontrar siempre. Y el agujero infraorbitario es este que se encuentra acá. Por debajo de esto van a encontrar, ¿qué cosa? ¿Qué estructura van a encontrar ahí? Mira dónde la estoy señalando. ¿Qué estructura encontramos acá? ¿El qué? ¿Qué encontramos ahí? Ahí encontramos una estructura que a veces se acuerdan, que es la que ustedes más usan cuando son adolescentes y tienen su primer amor y ese amor les termina. Y lo usan como madre día y noche de solo pensar que ese amor los dejó. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? No, la vía lagrimal queda más arriba. ¿Ustedes ya vieron oftalmo? Encontramos el saco lagrimal, que está acá. ¿Sí? El invertido así. Aquí en esta parte está. Y aquí encontramos el conducto lagrimal superior e inferior, ¿sí? Que son los puntos que ustedes se ven en el espejo. Un puntico que se ven acá y un puntico que se ven ahí es por donde drenan las lágrimas al saco lagrimal, y el lagrimal van a la nariz y ahí se comen todos los mocos que ustedes quieran mientras están llorando por el amor de su vida. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Quedó claro? Muy bien. O como cuando estaban chiquititos que la mamá no les compraba un helado y se ponían a llorar. Entonces ahí hacían efecto de eso. ¿Listo? Vamos a ver desde otra perspectiva la parte de la anatomía nasal. ¿Por qué necesito que esto les quede claro, chicos? Porque ahorita cuando entremos a ver senos paranasales, si ustedes estudiaron un poquitico más allá, los senos paranasales y todo lo que es la parte de los huesos de la cara, van a estar ubicados en la parte del techo, en la parte del piso y las partes laterales de la nariz, ¿sí? Entonces hablamos que las cavidades nasales son estructuras esqueléticas y cartilaginosas. ¿Por qué hablamos que son esqueléticas y cartilaginosas? Porque están constituidas tanto de cartílago como de partes óseas. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Y nos están delimitando dos orificios o dos aberturas que se llaman nunca le visto el tatuaje, denominadas narinas. ¿Sí? ¿Cuáles son sus narinas? Estas dos. ¿Sí? Donde usted mete los dedos y saca los mocos y mira que colores se ve bota y ese no vuelve. O si no trajo el pegante, entonces puso la hoja pergamino y pegó con su bello adorno nasal en el cuaderno. ¿Sí?
Esas se llaman subnarinas y acuérdense de lo que les acabo de decir para cuando les pregunten. Esa es la primera parte donde se inicia el aparato respiratorio superior y termina en dos orificios posteriores llamados coanas. Hay niños que nacen con agenesia de coanas. ¿Qué son las coanas? Los dos orificios que usted está viendo acá atrás, ¿sí? Estos van a parar abajo donde queda la nasofaringe, que es la comunicación entre las fosas nasales y la boca. ¿Está claro? Las coanas quedan. ¿Dónde quedan las coanas? Ya que estamos hablando de las coanas, ustedes lo deben de tener ahí, ya que nombraron por ahí las coanas y nombraron de la nariz. ¿Nada? Entonces, este es su piso nasal. Este que ustedes están viendo acá. Nos vamos por el paladar duro, paladar blando, y ahí atrásito, cuando levantan y ven ustedes la campanita de Gauss, ahí encima quedan las coanas. Esa es la comunicación donde termina la cola del cornete inferior y ahí cae a las coanas, ¿sí? Y ahí baja ya la nasofaringe, orofaringe y las demás partes de la laringe que nosotros vamos a ver más adelante. ¿Claros hasta ahí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Me he hecho entender, comprender? Bueno, les reitero, tenemos dos orificios nasales, ¿sí? O dos narinas, uno a cada lado. Y ellos son la primera parte del tracto respiratorio superior. Terminando la primera parte del aparato tracto respiratorio superior en las coanas. Están separadas entre ellas por un septum nasal, que fue lo que le acabé de explicar con las manos de su compañera y mis manos, que es esto. Este sería el techo. Este sería el septum nasal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de nuestra nariz, estamos hablando de los dos orificios, esta parte de acá, el techo, que es lo que está incluido acá hacia atrás. Tenemos una pared medial, que sería esta parte de acá, ¿sí? Una pared lateral, que sería esta parte de acá, y un piso, que sería, para que se ubiquen mejor, el paladar duro y el paladar blando, que esos se encuentran sobre el maxilar. Lo leyeron ustedes ahí, inferior no, porque no está inferior. ¿Listo? Recordemos que están separados por el septum nasal o el, ¿cómo fue que le dije que le llamaba? Yo le pido nombres de este cartílago ahorita. Septum nasal o ahorita los veo. ¿Cartílago septal? O cartílago cuadrangular. Cuando hablamos de la cavidad oral, por el paladar óseo, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden subir su lengua y tocan su lengua atrás hasta la parte del paladar blando, no lo van a tocar, pero ese es en la parte del piso de su nariz. Cuando hablamos de la cavidad craneal por los huesos, frontal, etmoides y esfenoides, ¿sí está claro? En la parte craneal. Recuerden que podemos hacer, cuando se hace simplemente una septoplastia, podemos hacer una fístula de líquido cefalorraquídeo por mala manipulación de estas partes de los huesos que se encuentran acá, ¿sí? Porque estamos pegados al cráneo, a la base del cráneo. ¿Claros hasta ahí? Sí, no contesten todos, por favor. ¿Claros hasta ahí? Muy bien. ¿Esto quedó claro? Ahorita para el quiz, espero que me contesten todo lo que les estoy explicando. Cuando nosotros hablamos, les iba a decir, cuando un niño nace con malformaciones congénitas, como ¿han visto niños de paladar hendido, labio leporino y paladar hendido, labio leporino, y hay otra patología que nace?
¿Y el vestíbulo hundido? ¿Se han visto? Entonces, ese tipo de chiquitines tienen una comunicación desde la boca con la nariz. Entonces, ellos no tienen nada de esto. ¿Y qué es lo que toca entrar a hacer? Para que el niño no coma y le salga por acá lo que está comiendo, porque él puede estar comiendo y como aquí esto está comiendo algo y siempre va a pegar la comida contra el paladar, pues todo se devuelve y le sale por la nariz. Entonces, si lo está lactando la mamá, pues el niño bota un poco por la nariz y un poco es lo que come y se siente ahogado. ¿Sí? A ellos toca armarles esta parte que es el piso del maxilar. Y toca armarles esta parte que es del labio superior. ¿Sí? Y esta parte que es la de las alas nasales para levantarlas y que el niño quede respirando con sus dos fosas nasales. ¿Sí? Porque se dan cuenta, ellos nacen con esto pegado acá, el hueco de acá y hacia atrás. ¿Se va a dormir? ¿Así a usted esta clase? ¿Sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, ¿qué acabo de decir yo del labio leporino para el niño? Explíqueme usted. Que cuando los niños nacen, no nacen con la parte de la mitad. Y lo que hace es que cuando comen, pues se les devuelve con la nariz. ¿Y cómo se llama la parte amarillita de la mitad? ¿Huevo con arroz? Allá. ¿Puedo salir a tomar aire de un momento? Sí, bueno. Correcta es piso del maxilar, maxilar superior. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? El piso de nuestras fosas nasales. ¿Y qué de qué está formado? Pues de nuestro maxilar superior, que es lo que llamamos paladar duro. Más atrás está formado de cartílago, que está formado de paladar blando. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Cuál es su duda? Todo claro. ¿Cuál es la suya? No, eso es estamos hablando del piso de la fosa nasal. Sí, o sea, estamos hablando solamente de las fosas nasales. Pero entonces se llama piso del maxilar. No, piso de las fosas nasales. Pero ¿qué es superior? No, eso no es techo del maxilar. No, eso es el piso, pero se llama maxilar superior. Esto es maxilar superior, esto es maxilar inferior o mandíbula inferior. Piso. O maxilar. No se le debe decir así. No. Pero pues se conoce, o sea, puede entenderse por las dos formas. Se le debe decir no. A eso es a lo que voy y les estoy diciendo. No debemos usar vocabulario que no. Ejemplo, vuelvo y les repito lo que estábamos hace como 15 minutos diciéndoles. Uno no va al médico y dice, doctor, perdí el olfato, porque nosotros estamos en quinto semestre de instrumentación. Nosotros debemos decir, doctor, tengo... ¿Cómo? Tengo anosmia. Entonces él dice, ¿hace cuánto tiempo sufre de eso? Entonces usted dice desde que me dio COVID o desde tal fecha, ¿sí? Y es una ventaja para cuando usted va a entrar al milenio. Porque el que levanta el brazo y tiene un golpe de la cabeza, lo que hace y tiene un aliento o una halitosis terrible, afecta. ¿Sí? Pero esa anosmia, usted dice, doctor, tengo anosmia. Entonces ustedes, con respecto a la pregunta que usted me estaba haciendo, usted no dice, es que me duele, el niño nació sin paladar duro. No, usted dice, el niño no tiene el techo del maxilar, o sea, el piso del maxilar. ¿Sí? Piso del maxilar. Vuelvo y explico. Este es nuestro techo de las fosas nasales. Este sería nuestro piso, que es el maxilar superior.
Entonces usted dice, el niño nació sin maxilar superior en la boca. ¿Sí escuchan la diferencia? A eso es lo que hoy no podemos decir paladar duro, no podemos decir se me fue el olfato como era lo que ustedes estaban diciendo acá. Por acá en algún lado que estaban hablando, ¿sí? Ese tipo de cosas no, porque tenemos que aprender a usar términos médicos ya en el nivel que estamos. O sea, cuando nos referimos a ciertas cosas, ¿sí? Cuando hablamos de pronto con nuestros papás o nuestras mamás para que ellos nos entiendan, pero entre colegas debemos de hablar en términos médicos. ¿Sí estamos? ¿Sí? Sí, claro, ¿es hasta ahí? Entonces, seguimos a ver si cogen el hilo de las cosas. Recuerden que cuando un niño no tiene el maxilar superior, tienen que armarle ese piso de la nariz. ¿Por qué? Vuelvo y repito, piso. El niño come y todo lo que come sube y se le sale por aquí. Todo, y es terrible. Y cuando un niño, ejemplo, no puede operar, ejemplo, por el programa de operación sonrisa, es terrible para él cuando está, ejemplo, en primaria. Por eso, esto lo intentan hacer, el cierre de la parte del labio, por lo menos lo intentan hacer cuando él tiene ya más o menos 1 mes, 2 meses. El cierre del labio acá. Pero si se hace un mal cierre del labio, todo el tiempo el niño va a estar con una nariz así. ¿Sí se han dado cuenta? Una caída totalmente porque dañan todo esto, que es el que dijeron ustedes. No me diría así. Sí, ahí lo tienen ustedes en lo que me leyeron de la nariz. ¿Cómo se llama? No, las narinas son estas. ¿Y cómo vieron que llamaba esto? Yo se lo dije hace ratico. El secundario. Ustedes lo dijeron ahorita. ¿Pilar medio? El vestíbulo nasal, miren, ¿dónde viene? ¿Sí? Esto es lo que le cierran el chiquitín. Entonces, como lo cierran y lo bajan, entonces le queda caída totalmente la ala del chiquitín. El siguiente procedimiento que se hace es la reconstrucción del piso de la nariz, o sea, del maxilar. Se llama piso nasal. No, o sea, que arman el maxilar. A usted le van a decir, vamos a hacer una reconstrucción no del paladar, sino del maxilar. ¿Sí? Pero el maxilar es el piso de la nariz. Y el piso de la nariz está formado por el maxilar superior. No es porque esto sea superior o inferior, no. Eso es el piso de la nariz. ¿Sí? ¿Me hago comprender? ¿Claro o no claro? Creo que sí. El paladar duro es el piso, o sea, el maxilar. El paladar blando recibe otro nombre o es el mismo. No, paladar blando es solamente porque es blando y es solamente un tejido de cartílago muy delgado, que es lo que te encuentras atrás. Es lo que te encuentras donde está. ¿Se han visto en un espejo la campanita de Gauss? Esa parte de ahí para acá, 1,5 centímetros, tóquense cuando tengan las manos limpias algún día en su casa y se meten el dedo allá, no para abajo porque si no se vomitan y dicen la profesora no hay que vomitar, sino en la parte del paladar y se tocan. Que no tienen que tener de aquí de los dientes hacia atrás, tiene que estar todo duro y parejo. No puede haber ningún huequito porque si no tienen una fístula que nunca se la descubrieron. Y más atrás, tocan el paladar blando que van a sentir, no van a sentir la misma dureza del maxilar que tienen acá. Pero ese es el paladar blando. El de atrás donde está la campanita de Gauss es el paladar blando, que es esta parte de acá, mira, esto es duro y esto es blando. ¿Sí? Donde se encuentra lo que se llama la úvula. ¿Sí? ¿Saben qué es la úvula? La campanita de Gauss que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? El piso, ahorita cuando veamos los huesos, o sea, lo van a ver. Mi confusión es porque tú dices que no se le dice paladar duro. No, porque yo digo no, porque no se debe usar ese término, Pero ¿y que por es qué diferente. paladar blando? Porque ese sí recibe ese término, porque no hay otro término, o si no lo puedes decir como cartílago del paladar blando.
pero tienes que decir para blando porque sí es totalmente blando y no tiene ninguna estructura. Ese no tiene ningún otro nombre porque de aquí para atrás tú no encuentras ningún otro tejido sino, mira, es solo tejido y esto es un pedacito de cartílago, que es lo que hace que esté extendido en la parte de atrás. Esto. Y esto baja y esta es tu úvula, que es lo que tú ves ahí atrás. ¿Sí? Todo esto de para acá es el maxilar superior. ¿Sí? Y ya de aquí para arriba, mirando la parte de acá, ya tenemos la parte infraorbitaria y ya los otros huesos de la cara que tenemos ahí en la parte de la nariz, como son el vómer. ¿Y cuáles son los otros huesos que ustedes nombran? El vómer, el estenoides. ¿Sí? Eso lo voy a encontrar más allá. Yo lo que solamente les estoy explicando son las partes de la nariz, que es lo que hemos visto de acá afuera, y vamos a empezar a ver esto, que es lo que usted entra y se toca acá, que es un tejido suavecito, que es lo que a veces le sangra, ¿sí? Y si usted se ve más hacia arriba levantándose la fosa así, se va a ver el cornete inferior, no se va a ver nada más. Y solamente se ve aquí, no se ve nada de profundidad, ¿sí? ¿Sí me hago comprender? ¿O les explico de otra manera? La forma correcta, vuelvo y explico, de referirnos al piso de la nariz es el maxilar superior. El piso de la nariz está formado por el maxilar superior. No pueden colocar paladar duro porque no es un paladar duro, es el piso del maxilar. ¿Sí? La nariz es el piso de la nariz, es el maxilar. ¿Listo? Tenemos acá, en la nariz, volvemos hacia la parte de nuestro vestíbulo, que es esta parte de acá. Les estaba explicando lo del chiquitín. Arman primero el vestíbulo, proceden a armar el maxilar, o sea, el piso de la nariz, que es ese maxilar, se reconstruye con hueso o cartílago del mismo chiquitín. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En algunas ocasiones se extrae un pedacito de la última costilla de acá, de esta parte pegada al esternón, 1 o 2 centímetros, y se pliega ahí, se hacen lonjas y se pone ahí, y el tejido que tiene el niño hacia acá arriba, porque el hueco va hacia arriba, para que me entiendan, el niño tiene el piso así, tiene el hueco acá, y todo este tejido que está de estos lados, se hacen colgajos y se bajan, y sobre estos colgajos se pone lo que les estoy diciendo que son los cartílagos. ¿Sí me hago entender? Eso cuando lo veamos más adelante se lo voy a explicar bien. Entonces, como para que tengan una idea. Después de ese procedimiento, que ya tenemos esto armado, pasamos a mirar cómo reconstruimos las fosas nasales del chiquitín. Bueno, es que también en plástica también dice que pues eso se puede reconstruir con la cresta ilíaca. Sí, porque el huesito de la cresta ilíaca se machaca hartísimo y se tallan los mismos colgajos y se ponen las lonjitas ahí. Sí, la cresta ilíaca se saca más o menos como una hojita, por decirlo así, 2 centímetros, por decir eso, porque es que el bebé es chiquitico y ese orificio siempre es grande. Y lo que tiene es que ese tipo de huesos a veces se les reabsorbe, entonces se pierde el procedimiento y vuelve y queda como un paladar blanco. ¿Sí? Entonces vuelve y queda totalmente flácida la membrana y no tiene un paladar blanco. ¿Sí? Ya estamos claros hasta ahí. Ahora, siguiendo en el tema, después de que se hacen ese tipo de cosas, ¿y por qué es importante que nazcan las personas con toda esta anatomía bien? Es porque, yo les decía a ustedes, las coanas quedan en este espacio de acá. ¿Cuántas coanas son? 2, porque tenemos 2 fosas nasales, una derecha y una izquierda, ¿sí? En este caso estamos viendo solo un corte sagittal, es lo que estamos viendo acá, ¿sí? O sea, porque estamos cortando así para que ustedes puedan ver una parte de la nariz. Entonces tenemos acá esto que se llama vestíbulo. Esto que se llama cavidad nasal. ¿Qué es la cavidad nasal? Todo lo que usted ve acá, hasta aquí, miren. No me van a inventar que yo les dije después otra cosa. ¿Está claro? La úvula no hace parte de la cavidad nasal, hace parte de la cavidad bucal.
¿Está claro? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Hasta aquí, hasta las coanas, es donde nosotros vemos nuestra cavidad nasal. Esto se ve endoscópico, porque usted solamente se ve este pedacito de acá. ¿Sí? Usted no ve nada más de aquí para allá, mirando. Incluso usted le levanta a su compañera y le alumbra con una linterna y le mira. Si ella tiene muy rojo esta parte de aquí, es porque hace rinitis y alergias a todo. Rinitis, no rinoplastia. ¿Está claro la diferencia? Bueno. Entonces hace rinitis a repetición y tiene alergias todo el tiempo. Y si el cornete de aquí, el que uno ve a este costado, levantando y haciendo lo mismo mirando, ustedes no se pueden alumbrar en un espejo, se levantan la punta nasal y miran, lo que yo les estoy diciendo no es mentira. Se ven solamente este cornete inferior. ¿Sí? La cabeza del cornete inferior es lo único que se ve, que es este pedacito de aquí. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, ya teniendo claro qué es nuestro vestíbulo, cuál es nuestra cavidad nasal, aquí vemos este orificio que es el orificio de nuestra trompa de Eustaquio. Este orificio, ¿por qué es importante y por qué se lo resaltamos acá? Porque en toda esta parte de acá, chicos, ustedes que leyeron, ¿qué encontramos? Unas cositas llamadas ¿qué? Un tejido llamado entonces ¿cómo? ¿De qué? ¿Un tejido llamado qué? Adenoideo. Se llaman adenoides. ¿Sí? Y cuando hacemos una amigdalectomía más adenoidectomía, este tejido hay que achicarlo. Algunos lo hacen a la forma antigua, otros lo hacen colocando dos ondas en el átomo que pasan, ondas en el átomo que pasan desde la nariz, se levanta hasta acá, se abre la boca del paciente, se ponen acá y esto queda así. ¿Sí me van a entender? Se levanta el pelo del paladar y van a llegar con un espejito a mirar hacia arriba para disminuir el tamaño de las adenoides. Esto es porque los niños hacen acneas, ¿sí? O usted está durmiendo en Transmilenio y está dormido y así. Le revisan y le miran a ver si es que usted tiene grandes adenoides. No es normal que una persona de la edad de ustedes tenga adenoides. Las adenoides deben aparecer desde los 12 años para arriba hasta los 16 años. Eso es un tejido que ayuda a bajar los procesos de infección, pero esto debe bajar de tamaño. Entonces ya ustedes duermen normal y no hacen el así. ¿Sí está claro? Entonces, este tejido adenoideo se debe disminuir totalmente de tamaño y se hace con coagulación y se sube a 30 en el electro normal. Pero es un electrosucción lo que se usa ahí. No es un electro normal, es una electrosucción, que si usted lo pone sobre el tejido que quiere disminuir, lo pone, succiona lo que tenga alrededor del mismo y va disminuyendo de tamaño. Debe ir en 30. ¿Claro? ¿Hasta ahí? ¿Por qué es importante esto que les estoy mostrando acá? Porque si usted toca la trompa de Eustaquio, el tejido, con el electro, lo colapsa. Por eso esa parte no se toca. ¿Sí está claro? Esto, ¿quién lo hace? El cirujano, pero siempre le dice cuando le están enseñando al paciente, tenga cuidado con la trompa de Eustaquio, lejos de la trompa de Eustaquio. Si usted la toca, si se han dado cuenta que ustedes tocan un tejido y él enseguida hace esto, los que han entrado a cirugía, cuando están coagulando con el electro, el tejido es así grande como mi mano y el tejido lo que hace es esto. Entonces, imagínense ustedes si se tapa la trompa de Eustaquio, el problema que se le forma al paciente a nivel auditivo, con lo que ya ustedes acabaron de ver de otorrino en la parte de oído. ¿Sí? Porque es el sistema de evacuación del oído medio. Pues no podemos obstruir el oído medio porque le causamos un daño más grave al paciente. ¿Claro es hasta ahí?
¿Qué es la fosa de Rosenmüller? ¿Qué encontraron por ahí de la fosa de Rosenmüller? ¿No, ya no la encontraron ni siquiera la miraron? ¿Qué encontraron? Ánimo, sí pueden participar, tranquilos, les doy la palabra, no solamente la profesora hablando. Oiga, yo creo que usted durmió bien anoche porque no ha pausado ni una sola vez. Claro, en serio. Hoy están cabeceando los de adelante. Pues yo creo que le hace bien hacer ciertas. ¿Qué encontraron? Bueno, entonces me lo van a traer de tarea de la fosa de Rosenmüller. Cuando nosotros hablamos de que tenemos, muy bien, y este es nuestro vestíbulo. Aquí tenemos nuestras dos narinas o fosas nasales. Y ellas están constituidas por qué tipo de tejido, por ahí lo leyeron. Están revestidas por qué tipo de tejido y el epitelio y un tejido epitelial de por ahí lo leyeron. Oiga, comiencen a molestar, abrir el cuaderno, devolverse, que lo leyeron para que puedan participar en la clase. ¿Sí? Todo eso es un tejido por el cual está recubierta la cavidad nasal. Tenemos nuestro seno frontal. Cada uno de los senos paranasales recibe su nombre de acuerdo al hueso donde se encuentra. ¿Estamos claros? Entonces, el seno frontal se llama así porque se encuentra en el hueso. Ah, se sabe, muy bien. Tenemos el seno esfenoidal porque se encuentra en el hueso. ¿Sí? El seno etmoidal se llama así porque se encuentra en él. Ah, muy bien. ¿Y qué otro seno paranasal teníamos? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Como ya conocemos los senos, que son 4, son frontal, etmoidal, esfenoidal y maxilar, ¿sí? Ya tenemos todos estos senos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues, ¿qué partes hay adentro de la nariz? Porque tenemos ciertas cosas, para poder llegar acá, tenemos que quitar varias cosas de acá cuando vayamos a hacer procedimientos. Entonces, tenemos acá, este que es el cornete inferior, este que es nuestro cornete medio, y este que es nuestro cornete superior. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Recuerden que donde termina la parte superior del tracto respiratorio es el nasofaringeo. Aquí donde empiezan las juanas, terminan nuestras juanas, ahí termina nuestro tracto respiratorio superior. ¿Dónde termina el tracto respiratorio medio? Les doy la palabra. No, no me esquiven la mirada, les doy la palabra. No sé. En el primer cartílago traqueal, aquí, ¿sí? Primer cartílago traqueal, por debajo del cricoides termina la segunda parte del tracto respiratorio. Y la tercera parte es donde arranca la tráquea, bronquios, tráquea, carina, bronquios, pulmones y ya lo demás. Ustedes ya conocen y manejan para arriba y para abajo del tracto respiratorio. ¿Claro hasta ahí? Entonces tenemos acá. Esto va quedando claro todo, ¿sí? Todavía no hemos hablado de la parte ósea, solo estamos hablando
de tejidos blandos y de cositas que componen la nariz. Todo es blando, no nos hemos ido a la parte de los huesos. Entonces decimos que tenemos nuestro seno frontal, ¿Arcotraqueal? ¿cierto? Creo que era. Que se llama así porque está en el hueso frontal. ¿Sí se dan cuenta? Aquí tenemos nuestro vértice nasal, que es la unión del frontal con los huesos propios de la nariz. ¿Claros hasta ahí? Tenemos nuestro tabique nasal, que es esta parte de acá, todo esto. Nosotros decimos, mi tabique. ¿Listo? Tenemos esto que es mucosa. ¿Se acuerdan que se lo dije hace rato? Y que esto se llama ¿cómo? La cavidad nasal es todo esto, todo lo que está adentro, y está revestida por una mucosa o membrana mucosa. Tenemos aquí el vestíbulo, las fosas nasales, este pedacito de acá que es el vestíbulo, y dentro de ese vestíbulo a los niños les crecen muchísimo los pelos, a nosotros las niñas no, menos mal, pero esos pelitos se llaman cilios, ¿sí está claro? Ustedes ya lo habían leído por allá, aquí están los cilios. Esta parte solamente es de acá, no hemos avanzado más. Cuando nosotros avanzamos, entonces vamos a ver el cornete inferior, cornete medio y cornete superior. Ahorita ustedes me van a decir dónde drenan cada uno de estos senos paranasales, que acá todavía no lo estamos viendo todos, porque acá solamente tenemos este que es el esfenoidal, falta el seno etmoidal que quedaría por acá en este lado, ¿sí? Y el del maxilar que queda en este lado de acá, ¿sí? No lo estamos viendo todo porque tenemos un corte sagital. Yo no dije que se tocaran los pelos de la nariz, ¿sí? Yo solo dije que se llama así. Bueno, tenemos aquí en esta parte, se encuentra algo que nos permite tener el olor. Entonces, cuando me agradan los olores, se activa todo el sistema, acá, que es el sistema olfatorio para percepción de olores. Entonces, sean agradables o desagradables. Ejemplo, cuando pasan ustedes por el lado de la basura, es un olor desagradable. Pero cuando se acercan ustedes a la loción de su novio o al perfume de su novia, pues es un olor agradable. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, queda aquí el sistema de la parte receptora olfatoria. Aquí tenemos la silla turca, que eso van a ver que es importante cuando hablemos de los femes o los drag. Tenemos aquí nuestras coanas, ¿sí? Que esta sería una coana. Esta sería nuestra trompa de Eustaquio, si se están dando cuenta más o menos a qué nivel es. Tenemos aquí amígdala faríngea. ¿Se acuerdan cuántos tipos de amígdalas tenemos? Averiguamos un pedacito. ¿No miraron ese límite? Bueno, entonces lo vamos a mirar cuando miremos la parte de nariz. ¿Listo? Tenemos nuestras adenoides, que es lo que yo les digo, este tejido adenoideo. Tenemos acá nuestro paladar blando y esta que sería nuestra úvula, solo tejido paladar blando. Aquí donde colocamos paladar duro, la forma correcta de decir que no es paladar duro, sino maxipiso, que es el maxilar superior. ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Esto está claro de la cavidad nasal? ¿O tienen dudas sobre él? ¿Todo está claro? Muy bien. Son las 5:30, salgan hasta las 5:45 y toman un break y vuelven porque no quiero dormir. Y esta parte que es cartílago del tabique, una porción de él está formando el pecho. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, estos son los cartílagos nasales, los cartílagos alarios mayores. Forman la parte medial junto con la lámina perpendicular del etmoides y la lámina fibrosa del esternón. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Esto es lo que nos forma la lámina fibrosa del etmoides y esta lámina perpendicular, todo esto de acá, tiene unas cosas que se llaman las esponjas bulosas. Lo
lo van a encontrar a nivel de los cornetes. Si ustedes miraron cómo están constituidos los cornetes, van a darse cuenta que ellos están pegados acá al cornete superior y el cornete medio, porque el cornete inferior se encuentra en esta parte de acá. ¿Sí? Tenemos, vuelvo y les explico, el techo de la nariz está conformado por hueso del frontal, parte de la lámina cribosa del etmoides, los huesos propios de la nariz, que es esta parte de acá, el cartílago del tabique, que es esta parte de acá. Cuando nosotros hacemos una septoplastia, quitamos la primera parte de aquí hacia acá, hacemos como una cuña, quitando esto así, ¿sí? Quitándola de acá, separándola del hueso. ¿Esto por qué se hace? Porque el cartílago está hacia allá o está hacia acá, no está así. ¿Sí está claro? El cartílago tiene una desviación. Entonces usted entra y lo primero que entra y mira con el rinoscopio o con el lente endoscópicamente es que su cartílago está así. Haga de cuenta, este es mi septum nasal y está así. Entonces hay que quitar esta protuberancia para que quede así. ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos hablando del septum nasal, que es este cartílago que estamos viendo acá. Entonces eso es para una septoplastia. Cuando tienen aquí una protuberancia que le sale a esta parte de acá, o un espolón, también conocido así. Este espolón se debe quitar con esta parte de hueso, pero nunca debemos quitar el límite de esto, es de 1,5 centímetros más o menos, o 1 centímetro larguito, la distancia que tienes que dejar de lo que sacas con respecto al techo de la nariz. ¿Sí me hago entender? Con ustedes, chicos, están en la tierra ya. ¿Sí? ¿Se despertaron? ¿Me hago entender lo que les estoy explicando? Me dormí más. Este es el espacio que deben de respetar los cirujanos para que la nariz, si mi nariz es así, no vaya a ser eso. ¿Sí? O sea, mi nariz es así, derechita, hagamos de cuenta que tengo una nariz así de larga. Si yo no respeto el límite de aquí adentro, porque lo que estoy hablando es de adentro de la nariz, no respeto ese límite y corto más arriba, mi nariz hace eso. ¿Sí? O sea, esta parte que ustedes ven acá, que se ve así, va a quedar así. Es la marca de la red. Me va a quedar así. ¿Sí? Se cae el techo nasal y queda en B invertido. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque no se respeta los límites para que se sostenga la nariz. Debemos de dejar 1 centímetro de cartílago y parte de los huesos propios junto con este hueso, que es lo que hace que se sostenga. ¿Sí se dan cuenta que este hueso es el que sostiene la lámina perpendicular del etmoides? Si ustedes quitan todo esto de acá y parte de esto de acá por encima de este límite, eso no se ve inmediatamente, pero usted le hace hacia la nariz y se va a sentir una inestabilidad terrible. Pero con el tiempo, el paciente, la nariz va a quedar así y va a ir a decirle, mire lo que pasó, y eso es una complicación, sí, pero el problema lo generó usted y usted lo tiene que arreglar. ¿Sí está claro? O sea, usted como cirujano, no usted como cirujano. Pero esto es de información general que deben de saber para cuando hagan una septoplastia. Seguimos con nuestro parte D. Nuestro techo, volvemos a decirle que está formado por esta parte, que es la lámina cribosa del etmoides, los huesos propios de la nariz, parte del frontal y parte de nuestro tabique nasal o cartílago cuadrangular. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Bueno, tenemos para hablar de aquí, de la parte medial, está formada por la lámina perpendicular del etmoides, que es toda esta parte de acá, ¿sí? El cuerpo del esfenoides, que es esta parte que están viendo acá,
¿Sí? Me estoy haciendo comprender. Acá está subrayada, mira. El cuerpo del esfenoides, ¿qué es esto? Esto es en la parte medial. La lámina perpendicular del esmoides, que es todo esto de acá. ¿Sí? Y una parte del vómito, que es esto acá. Esto es medial. Cuando hablamos del piso de la nariz, estamos hablando de la apófisis palatina del maxilar superior. ¿Sí? El piso de la nariz está conformado por apófisis palatina del maxilar superior. ¿Sí ven que ahí no nombramos paladar blando, paladar duro? Y de la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, el piso es apófisis palatina del maxilar superior y lámina horizontal del hueso palatino. La parte medial está formada una parte por gómez, otra por parte del cuerpo del esfenoides y la lámina perpendicular del esmoides acá. ¿Sí estamos claros? Nosotros tenemos acá, cuando, esto es, para cuando estén viendo lo del femio o el drag, que es lo que van a tener que investigar, cuando se hacen recesiones muy hacia acá y se quita todo este hueso de acá y todo esto de acá, ¿se han visto los que han entrado a sectoplastia que dicen, no, denme una Kelly recta? Y ellos ya han disecado, se expone por un lado y por el otro lado este tipo de tejido y el cartílago se cae por un lado y por el otro lado para salvar la mucosa. Pero cuando ellos disecan y ya se expone que esto está bailando para el lado y lado, sacan un pedazo de cartílago y después piden otra Kelly y cogen parte del hueso con esa Kelly y empiezan a girar la Kelly. Cuando ellos giran la Kelly, pueden producir una fístula. Recuerden que esto no es porque vaya así plano, esto va hacia atrás. ¿Sí está claro? La bóveda craneal no va así, va así. ¿Sí está claro? ¿Sí saben cómo la bóveda craneal atrás en la estructura acá de la cara? ¿Sí? Bueno, para eso tienen que haber estudiado los huesitos de la cara. Y los tienen que estudiar, ¿listo? Para la siguiente clase. Porque esto es parte de la bóveda craneal. Y aquí ya está el cerebro. ¿Sí? Entonces, si mueven demasiado esta parte de acá, hacen una fístula que puede entrar líquido por cualquiera de estos lados. ¿Sí? Y eso es uno de los riesgos que usted asume cuando le hacen una sectoplastia. ¿Por qué? Porque hacen una recesión de hueso demasiado atrás y producen una perforación y una fístula de líquido cefalorraquídeo. Cuando se produce la fístula en el momento, como el paciente está rajado, no se ve. Pero después el paciente siente que todo el tiempo está pasándole agua hacia atrás. Como cuando usted tiene muchos mocos y no tiene papel higiénico, como se empiezan a hacer, usted hace y siente que le escurren todos los mocos hacia atrás y se los come, así. ¿Listo? Así funciona una fístula de líquido cefalorraquídeo. Todo el tiempo el paciente siente líquido libre hacia atrás, que algo se mueve. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Aquí tenemos la irrigación de la nariz. Entonces tenemos una arteria etmoidal, que es esta, que es la anterior, que es rama de la arteria oftálmica. ¿Sí? Eso ya ustedes me lo habían leído por allá. La arteria etmoidal posterior, que es rama de la arteria oftálmica. Tenemos acá la arteria esfenopalatina, que es esta arteria, que es rama de la arteria maxilar interna. Cuando nosotros estamos haciendo senos paranasales, se van a dar cuenta más adelante de lo que ustedes investiguen, la importancia de la arteria esfenopalatina. Y la arteria maxilar interna es rama de la arteria carótida externa. ¿Sí estamos claros? Este tipo ¿cómo se llama esto? Esta es una patología del locus de Creutzfeldt, que es cuando se producen los sangrados en las personas. Estos son personas que llegan y asisten muchísimas veces por sangrado a un hospital. Es porque tienen este tipo de vasos aquí. ¿Sí? Y esto es lo que se lesiona y se forman unas varices en la parte de la nariz. Cuando tenemos esas varices, si usted se suena, y es una persona que sufre de este síndrome, lo que se suena es
sangre. Esas personas por lo general asisten muchas veces porque van en un bus cogidos y se les escurre de una vez, pero no es un poquito, siempre es mucho. Y cuando van y les hacen un examen para mirar cómo está la hemoglobina del paciente, pues está caído. ¿Por qué? Por los sangrados que tienen, y hay pacientes que han sido transfundidos y hay pacientes que nunca han asistido al médico y han muerto de este tipo de cosas en un bajo rango, pero por falta de atención médica. Porque hay gente que cree que no, eso ya pasa, pero cuando es demasiado el sangrado, esto se trabaja con pacientes dormidos totalmente, porque hay que entrar y coagular todos los vasos que posiblemente pueden sangrar. Y hay uno, como eso, se medio toca el vaso y se dispara el sangrado, uno puede usar por lo menos unas 40, 50 mechas nasales, porque el paciente, usted lo medio toca y una vez empieza a sangrar terrible, toca mecha, y mecha, y usted tiene que tener presente cuántas mechas está metiendo. ¿Sí? Si usted no tiene presente las mechas, les voy a contar la historia que yo creo que ya les conté, de una paciente que se mandó a operar de una rinoestética, ¿sí? Una rinoplastia. Y ella fue en un pueblito fuera de Bogotá, pagó su cirugía estética, que muy chévere, porque se iba a casar, qué maravilla, la acostaron, tan. ¿Recuento completo? Sí, recuento completo, podemos cerrar, listo, tan. El doctor cerró todo, la instrumentadora se fue, cuando el anestesiólogo iba a despertar a la paciente entró en paro. Y ellos, ¿por qué está en paro? No, él intentó entubar de nuevo, no pudo entubar, ventilaba a la paciente no arrancaba. Cuando fueron a mirar en la necropsia la paciente se murió de 23 años. Fueron a mirar qué pasó. Cuando abrieron la paciente, lo que miraron era que la paciente tenía una mecha nasal en la carina. ¿Saben dónde queda la carina? Yo se lo acabo de decir. La bifurcación el bronquio derecho y el bronquio izquierdo principal, ¿sí? Que es acá, la carina. Pues no dejaba ventilar la paciente la mecha. Legalmente se llevaron a la instrumentadora para mirar qué era lo que pasaba, porque la paciente murió por un mal recuento que se hizo. ¿Sí? Por eso las mechas, usted mete mechas y las mechas tienen que contar. Usted mete una gasa en la orofaringe cuando hace una amígdalas, tiene que contar esa mecha. Porque usted se puede ir para su casa, pero usted le olvidó decirle a ella, oiga, veo una mecha en orofaringe que colocaron para terminar de sacar la amígdala. Y si a ella le quedó, la responsable es ella, porque ella entregó un recuento. ¿Sí me hago comprender? El recuento lo arrancó ella, pero a ella le olvidó decirle a ella esa mecha. Pero el problema legal es de ella, que fue la que cerró el recuento. ¿Sí? Si ven la importancia desde que el momento en que uno arranca un recuento, que uno confía en la persona que lo está entregando. Entonces debemos entregar algo completo y bien hecho. ¿Sí? En ese caso ella arrancó el recuento, ella lo terminó, pero la paciente falleció. ¿Sí me hago entender? Porque es importante. Y en este tipo de pacientes, aquí caben hasta 35 mechas y se empiezan a caer hacia atrás. ¿Sí? Y se empiezan a ir atrás de las cuanas, porque eso de tanto que uno mete, queda eso así. Y eso, el problema de esto es que en la nariz, cuando hay sangrados, se le llena a uno la nariz y no hay cómo mirar por dentro, porque ese sangrado entra de una. Por lo menos, cuando se daña esta arteria que estamos haciendo una maxilectomía inferior, hay que cuidar esta arteria, porque esa arteria se daña y corre con el paciente a hemodinamia para embolizarlo. ¿Saben qué es embolizar? Bueno, entonces lo van a averiguar, pero yo se lo voy a contar por encima. Embolizar es que tiene el vaso así y está dañado, entonces lo que le ponemos es una cosa así, por medio de una arteriografía, sube para que este vaso se selle. ¿Sí? Sí. Entonces se sella esto, entonces se evita ya el sangrado de ese paciente. Pero imagínense, mientras uno hace todo ese proceso, no ve nada. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando este sangrado en la parte nasal, porque muchas cosas se ven fáciles, pero otra cosa es cuando llegan las complicaciones de los pacientes. Por ejemplo, esta de sangrado es algo, una carrera muy tenaz, cuando uno tiene que mirar cómo maneja esto y más, porque les pasa
espacios tan chiquititos y se llena demasiado rápido. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Este síndrome de locus de plexibars no es tan común, pero ahora se está viendo más. Están haciendo estudios para ver por qué estos se están dilatando más, porque hay personas que ahora tienen los vasitos demasiado dilatados y otros que se les han formado varices a nivel del septum y esas varices tienen demasiado sangrado. Entonces vuelvo y les repito la irrigación de la nariz. Tenemos la arteria oftálmica que nos da rama para la etmoidal anterior, que es esta que da para la parte superior. Arteria etmoidal posterior que nos da parte para el vestíbulo. ¿Sí lo están viendo acá? Tenemos que de la arteria carótida externa sale la arteria maxilar interna y da rama a la esfenopalatina, que es esta que está acá, y esta nos da rama a todo el resto del vestíbulo nasal. ¿Sí está claro ahí? Y ahí es cuando se forman estos vasitos, que es la unión de muchos vasitos, que se llama el locus facial, que es una patología. Profe, ¿por qué a los niños también le da eso? ¿Qué? Pues lo de los vasitos. Es que eso depende, porque hay niños que nacen con unas patologías a nivel vascular. Por ejemplo, hay una niña que nació con una patología, desde que ella nació se sabía que venía con una patología y la lengua era por fuera de la boca y era por la malformación que venía a nivel vascular. Y todo esto era totalmente inflamado cuando ella nació. Ella fue creciendo, en ese momento tiene como 1 año y medio de chiquitina, pero siguen creciendo los vasos y la patología. Y no se puede operar, porque si la niña se opera, como es tan vascularizado todo esto, se ven así como las manos, como yo tengo mis manos en este momento que ustedes están viendo acá, es el tamaño del maxilar de ella hasta acá abajo, ¿sí? Y esto es así como tengo todos los dedos, los vasos que se ven. Y aquí dentro de todos estos dedos dan más ramas de sangrado. Y la boquita, ella lo único que se le ve la lengüita y es así, todo el tiempo. Y esa lengua la tienen que mantener hidratando con una gasa, porque la niña no puede comer, la niña tiene gastrostomía. Desde que ella nació nunca ha comido nada. Ella tiene gastrostomía y tiene también una traqueostomía, porque la complejidad de esto que tiene acá, de los vasos, que no me acuerdo el nombre de la enfermedad que en este momento tiene o padece, no le permite ni siquiera respirar. Entonces tuvo que hacerle una traqueostomía. Entonces, esas son patologías con las que los niños nacen. Es como igual los adolescentes, hay patologías donde desarrollan patologías cuando son adolescentes, o sea, eso ya viene, ese chip ya viene marcado desde el ADN. Lo que uno va a sufrir de enfermedad ya viene marcado en el ADN. ¿Sí? Y los niños a veces sufren este tipo de sangrados, pero es porque ellos se meten los deditos a la nariz y se lesionan la mucosa, ¿sí? Cuando uno se lesiona la mucosa, uno sangra. Pero de lo contrario, si uno no se la lesiona, pues no tiene problema por eso. Cuando hablamos de la irrigación de la nariz, acá miraríamos, como decir, por la parte superior, por la parte medial y por la parte inferior de lo que viene de nuestro maxilar, ¿sí? Entonces, bueno, les repito, la arteria facial, que da la arteria nasal lateral y ramas alares. La arteria oftálmica, que nos da la arteria austral de la nariz, arteria etmoidal anterior, arteria anterior septal, arteria anterior lateral nasal, que es la que nos viene a dar para todo este espacio de acá, ¿sí? Tenemos acá también la arteria maxilar interna, que esa fue la que acabamos de ver, de rama de la carótida externa, ¿se acuerdan? Que da la arteria infraorbitaria y de esta de acá dependen varios vasos para acá. Aquí tenemos la inervación, que ¿por qué nos duele tanto cuando nos pegamos y se nos llorosean los ojos? Pues porque la parte de la irrigación de la nariz viene de los nervios que van a la parte del ojo. Entonces, por eso cuando nos golpeamos la nariz, automáticamente se nos llorosean los ojos, porque es algo innato, o sea, porque todos los nervios están conectados. Entonces tenemos la parte motora. Motora es que usted puede hacer esto, ¿sí? Mover su nariz. Si se dan cuenta, usted está respirando, usted no se detalla, pero esto sube y baja suavecito, sube y baja suavecito, porque son las alas nasales las que tienen el movimiento, y dentro de la nariz tenemos nuestras válvulas, que son las que nos permiten calentar el aire y abrir y cerrar para que el aire no se devuelva. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de la parte motora,
Entonces estaríamos hablando del nervio facial, ¿listo? Y cuando hablamos de la parte sensitiva, entonces hablamos del nervio oftálmico, que es toda esta parte de acá, que viene a inervar todo esto acá, ¿sí? Y del nervio maxilar superior, del nervio oftálmico, que viene a irrigar toda esta parte de acá, ¿sí? O sea, está en verde para que más o menos entiendan qué es la parte que nos inerva, la parte oftálmica. Y el nervio maxilar superior, que nos inerva esta parte inferior de la nariz. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Qué hora es? ¿De verdad sí, 6:10? Bueno, entonces paren ahí. Paren ahí, paren ahí. Y hacemos el quiz para que no vuelvan.